Gracias, presidente, por su comprensión para el ajuste en el turno de la intervención y por su flexibilidad con el tiempo. Compañeras y compañeros, hoy nos convoca el último ejercicio de deliberación del paquete económico para el siguiente ejercicio fiscal. Para la mayoría oficial, esta discusión representaba la última oportunidad para dejar de conducirse como una mayoría perfecta para ustedes, mecánica para nosotros, y reconocer los intereses legítimos de quienes se ven representados en la pluralidad de esta Asamblea por encima de los caprichos, los deseos y las ocurrencias de un solo hombre. Si hubieran tenido la voluntad política de aprovechar esa oportunidad, hoy estaríamos discutiendo este paquete bajo otras circunstancias, pero prefirieron reiterar un ejercicio de simulación basado en falsos dilemas, en la imposición aritmética de su mayoría y en el absoluto rechazo a dialogar con las oposiciones. La deliberación de la Ley Federal de Derechos debería ser una deliberación construida sobre la base de argumentos técnicos, fiscales, financieros, sí, incluso políticos, sobre la viabilidad o la conveniencia de modificar el monto, las condiciones o la asignación de los recursos provenientes del cobro de derechos. Lamentablemente, esta no es una discusión técnica sobre un ordenamiento fiscal, es una discusión de fondo sobre uno de los temas más delicados que han caracterizado a la actual administración: la ampliación sistemática de la participación de las Fuerzas Armadas en funciones de carácter estrictamente civil que les corresponden a autoridades de carácter estrictamente civil. Un debate sobre la militarización que se hace presente en cada vez más espacios de la vida pública, cada vez más alejados de su función constitucional como garantes de la seguridad y la integridad nacionales. Primero, fue indispensable su respaldo a las autoridades civiles de los 3 órdenes de gobierno en tareas de seguridad pública y su invaluable apoyo a las autoridades de salud para garantizar la vacunación durante la emergencia sanitaria. Después, fueron las cuestionables tareas de construir, controlar y administrar proyectos de infraestructura estratégica y la también cuestionable disposición de sus elementos por parte de las autoridades civiles para detener a personas migrantes en la frontera sur. Posteriormente, se les encomendó la gestión de las mercancías en las aduanas y el control de los puertos marítimos comerciales, el cobro de los derechos correspondientes y la vigilancia permanente del espacio aéreo nacional. Ahora pretenden que los elementos de las Fuerzas Armadas administren aeropuertos, trenes turísticos, complejos hoteleros y hasta una nueva aerolínea con participación mayoritaria del gobierno. En lugar de articular el cobro de derechos con las necesidades de las finanzas públicas, con el diseño normativo, regulatorio e institucional, así como con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, prefieren centralizar cada vez más funciones, tareas y recursos del Ejecutivo Federal en solo 2 instituciones: el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México. En primer lugar, se proyecta que los ingresos obtenidos por la recaudación del DNR se destinen en su totalidad al fideicomiso del Tren Maya, que está sectorizado en la Secretaría de la Defensa. Eso no solo implica seguir mermando el apoyo a una actividad y un sector que debieran ser prioritarios como es el turismo, sino seguir asignando recursos para la realización de un capricho presidencial que desde el inicio de su construcción no ha podido comprobar ni su viabilidad ni ha dejado de incrementar exponencialmente sus costos. No sabemos cuándo lo van a acabar y cuánto va a acabar costando. Además, implica desde luego seguir profundizando cada vez más la militarización. En segundo lugar, se pretende que la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina administren los recursos provenientes de los servicios marítimos, un porcentaje de los ingresos de los concesionarios que lleven a cabo el uso, gozo o explotación de aeropuertos federales y el ya señalado derecho al turismo. En los hechos, estas disposiciones le otorgan más atribuciones, más funciones, más responsabilidades, mucho más recursos y también significan más presiones sobre los hombros de los elementos de Fuerzas Armadas, todo ello actuando fuera del marco constitucional. Ojalá, como decía, esta fuera una discusión técnica sobre los criterios fiscales de la Ley Federal de Derechos. Pero no es eso.
Es una edición más en el debate entre el civilismo republicano que representamos los legisladores de oposición y el militarismo centralista que representan los legisladores del oficialismo. Ya basta de intentar subsanar todas las insuficiencias del gobierno abusando de la lealtad, del compromiso y la disciplina de las mujeres y los hombres del Ejército y de la Marina. Ya basta de incrementar exponencialmente los recursos a disposición de las Fuerzas Armadas sin mecanismos que garanticen la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. Y ya basta de profundizar sistemáticamente la militarización de funciones civiles ajenas a la naturaleza, la formación y el objeto constitucional de las Fuerzas Armadas. Señoras y señores, la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2024 tiene los suficientes elementos para suponer que no solo va a ser un lastre para el desarrollo de México en el corto plazo, sino va a repercutir en las decisiones y el campo de acción y decisión de la próxima administración. La propuesta que estamos discutiendo hoy no incluye un nivel de endeudamiento responsable tampoco. Al contrario, maneja un techo de deuda histórico, una cifra la más alta de los últimos 34 años, y este histórico nivel de endeudamiento no está vinculado a la realización de obras que generen incremento en los ingresos públicos, como dice el artículo 73 de la Constitución, sino a cosas que no sabemos, porque en los documentos que tuvimos a la vista en las comisiones, en lo que el subsecretario de Ingresos nos compartió hoy, solo se señala que la mitad de los recursos van a ser aplicados a gastos de inversión y la otra mitad no nos dijeron, no lo sabemos. Votar a favor de esta ley de ingresos es avalar que se violente abiertamente la Constitución bajo la mentira de que más deuda se puede siempre traducir en un mayor crecimiento económico. Y sigo para concluir, presidente, téngame tantita paciencia. El dictamen que modifica la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios es otra simulación. Quieren engañarse o engañarnos, haciendo pasar un ingreso meramente nominal, potencial, como un ingreso real, objetivo. Como si incluir los activos financieros en el Fondo de Estabilización les diera alguna clase de liquidez, como si no hubieran gastado prácticamente todos los recursos con los que efectivamente contaba ese Fondo de Estabilización, constituido y enriquecido por varias administraciones en solo 4 años. Y por tiempo no voy a entrar al cuestionable tema de desclasificar como activos financieros los fondos que estaban en instituciones públicas como el IMSS o el ISSSTE y que también se constituyeron con aportaciones de los trabajadores. Honorable Asamblea, la convicción de servir a México es una responsabilidad que requiere una visión de Estado de largo plazo. Y en esta legislatura, las y los mexicanos han sido testigos de que el supuesto proyecto que pretendía transformar a nuestro país no es más que un conjunto de ocurrencias inconexas que no ven más allá de satisfacer los intereses inmediatos de unos cuantos. No tengo duda, la actual administración cuenta con los votos para impulsar una reforma hacendaria, pero no con la voluntad política ni siquiera de plantearla, de discutirla, de debatirla. La presente administración ha contado con suficientes recursos para llevar a cabo sus programas, pero no ha logrado impulsar el crecimiento económico, no ha explicado sus decisiones y mucho menos ha sido objetiva al evaluar sus resultados. Por eso, no hay condiciones para respaldar ninguno de los dictámenes con un voto favorable. Con el paquete económico que discutimos, queda claro que lo único que importa es que al gobierno aquí y ahora se le puedan dar los recursos para continuar con sus gastos excesivos, con su arbitraria asignación de recursos y con la simulación como estrategia permanente. Y claro, que siga profundizando la militarización de nuestra vida pública. Eso no lo podemos respaldar. Muchas gracias.